Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Latinos in Success en español. En esta oportunidad me acompaña Byron. Hola Byron, ¿cómo estás? Hola María, súper bien, súper feliz de estar acá y muchas gracias por la invitación. Me encanta tenerte acá. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es súper cercano para las personas que quieren meterse en un área que no conocen y que quieren aprender. Nosotros siempre hablamos de la importancia de comunicar, de comunicarse con los colegas. Y en este caso vamos a hablar de cómo vos aprendiste Customer Success conversando, creando tu own podcast de CS Talks, que justo ahí atrás tenés el loguito de CS Talk, así que me encanta que esté presente. Pero antes de arrancar, ¿nos podrías compartir un poquito algo de vos? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cómo arrancaste en el mundo de Customer Success? Claro, primero que todo, mi nombre es Byron, pero mi nombre completo es Byron Esteban Toruño Solano y un poco largo, pero lo normal en Latinoamérica. Bueno, yo tengo aproximadamente ya año y 7 meses de estar ejerciendo como Customer Success Manager y tengo prácticamente 3 años ya de estar aprendiendo, de estar, diría que a veces hasta estudiando, leyendo, aprendiendo la teoría desde la casa y manejo 3 cuentas de ellos. Eso es un poco de mí y el podcast también, claro, que fue una herramienta, es una columna vertebral para mi carrera y yo creo que más que allá, ¿no? Que también me dejó entender que soy más que un Customer Success Manager. Súper feliz de estar acá y contar un poco mi historia y de verte otra vez. Me encanta, Byron. Gracias por tu tiempo y gracias por estar abierto a contarnos tu historia de aprendizaje también. Yo ya te dije desde el primer momento que soy fan del podcast. Mismo en el recap de LinkedIn del año pasado me apareció como uno de los top 3 María, en mi LinkedIn, así que muchas gracias. yo aprendo mucho y aprendí muchísimo con el podcast, así que gracias por tomarte el tiempo de crear ese espacio para la comunidad. Pero arranquemos desde el principio. ¿Cómo nació esa idea de crear un podcast de CIAS? Sí, la idea nació sobre la, la expectativa de que iba a ser algo fácil, la expectativa de que, bueno, nada más me siento, grabo y lo doy release. La idea salió también de una necesidad para entonces, cuando tenía ya un año de estar en Alemania aproximadamente. Yo cuando llegué de Costa Rica para Alemania, llegué con un puesto que se llama Customer Success Specialist, pero conforme lo hacía, me di cuenta que era un nombre para Customer Support. Y no tengo nada contra Customer Support, ¿no? Y también son labels, pero al final esos son labels que se representan en responsabilidades que tenemos que hacer en el día a día. Y fue una gran empresa, una de las mejores con las que he trabajado yo. Es una empresa que te permitía trabajar por equipo y no como que había una jerarquía. Entonces era súper interesante. Logré aplicar muchas de las cosas que ya empecé a leer, empecé a aprender con diferentes podcasts, empecé a conectar y aprender más del rol. Me di cuenta que es con un cliente, pero la estrategia es diferente. Y ahí fue donde digo yo, bueno, ¿cómo hago yo para aprender algo que no sé? Porque escuchaba a las personas hablar, pero no entendía nada. Y era porque era todo muy, además de que era muy nuevo, son mucha estrategia muy alto, como muy de leadership, y no tanto para personas que estamos en el día a día. Y así fue como empezó el podcast. Un día, pues, con mi ex mentor, Naf Thomas, está en Australia, y le dije, como, quiero aprender. Él me dijo, hablamos, le di la idea y pues asustado y nervioso, él con su experiencia logré como empezar 10 episodios con él y ya ahora tenemos más de 100 episodios, 3 años haciendo esto y me encanta. Me encanta. Y creo que es el perfecto ejemplo, Byron, del aprender haciendo, que uno Sí, siempre se quiere meter en ese mundo o el que sea, pero que haciendo uno tiene mucho más experiencia. Y en ese aprender haciendo, vos mencionaste al principio algo muy simpático, que pensabas que era fácil. ¿Qué desafíos, si nos podés contar? bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Creo que solo en eso nos vamos a tomar toda una hora. Creo que son varios. Mira, al principio pasa mucho que todo es nuevo. Y muchas veces, ¿qué plataforma utilizo? ¿Cuál plataforma no utilizar? ¿Qué estructura tener? ¿Qué estructura no tener? Y yo creo que lo principal era siempre
el, la confianza que yo tenía conmigo mismo, porque está este tema del imposter syndrome, que en realidad es muchas veces es no tener paciencia con uno mismo ante algo nuevo. Y yo me di cuenta que no sabía si mis preguntas eran correctas, no sabía si lo que decía era correcto. Entonces era mucho de querer editar cada segundo que yo pensaba que era malo. Y claro, yo tenía el poder de editar todo y los demás no, porque yo era el que hacía el trabajo. Entonces, episodios duraban editándose tal vez 3 horas y horas, tal vez hora y media, 1 hora. Y era mucho la parte mental, de mucho miedo, de muchos nervios, de que a veces el guest decía algo que yo no entendía, pero, y eso fue la primera parte del desafío. Después llegó la querer invitar a personas y muchos decían que no, y el no también es correcto, ¿no? O sea, cualquier persona tiene la opción de decir sí o no, y muchos no, y también era el tema de todo era nuevo en el sentido de uso esta plataforma para editar. Sí, pero ¿qué significa este botón? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo logro que todo funcione? Y muchas cosas que a veces yo hacía y duré meses haciendo así, después me di cuenta que explorando un poquito más se lograba hacer en menos tiempo. Y muchas frustraciones, muchos audios que no funcionaban, muchos episodios que no se pudieron hacer release. Entonces fue una época muy linda y la sigue siendo, pero ahora los retos son diferentes porque ya hay mucho que se aprende. Ahora también sí, uno sigue aprendiendo, pero es de una manera diferente en otros aspectos. Así que creo que la parte mental es súper importante y bueno, aquí estamos todavía vivos. Y para los que no conocen el podcast, los invito a sumarse también en Spotify para que empiecen a escuchar tus podcasts. Y me imagino, Byron, también, ya que estamos en un episodio en español, el desafío que podría haber sido para vos empezar un podcast en un idioma que no era tu lengua. Sí, eso siempre asusta. O sea, yo viví en Estados Unidos cuando tenía 5 años, entonces lo aprendí de niño. Después me fui a Costa Rica, después vine. Ese fue un tema que toqué varias veces con otras personas. Mi inglés no es nativo y hasta la fecha yo sé que cometo errores, pero también sé que la gente lo entiende. Es lo que hay y seguiré aprendiendo y mejorando, pero bueno, así es. Sí, como digo, aquí estamos. Que ahí ha salido bien hasta el momento. Increíble. Y también, ¿cuántos capítulos van grabados, por lo menos en el de inglés? ¿Cuántos van grabados, te acordás? Yo diría que por lo menos 104, por ahí, Wow. 100, 104, sí. El de español lo dejé atrás porque no puedo con 2 podcasts, es sencillamente 2 vidas que hay que tener, el resto de trabajo y la vida personal. Me duele haberlo dejado atrás, creo que también hay mucho potencial, pero soy súper feliz de ver que proyectos como el tuyo están acá, estás súper motivada, creo que lo estás haciendo súper bien, tienes el apoyo de miles de personas, que súper agradecido de tu parte que estás creando este espacio para tanto talento que hay en Latinoamérica. Gracias, Byron, por tus palabras y para mí, como te dije al principio, o sea, a mí me ayudó mucho también animarme a hacer esto escuchando en mis caminatas de sábado tu podcast, así que siempre te lo agradecí. Y en estos 104 episodios, que es increíble, y todo el esfuerzo y todo el trabajo que lleva atrás cada episodio, ese proceso de cómo nació el podcast con un objetivo de aprendizaje, ¿cómo ves que va sucediendo? ¿Cómo ves que vos vas adquiriendo más aprendizajes de CIES, experiencias, charlar con líderes? Tenés grandes invitados de diferentes temas. ¿Cómo fue ese aprendizaje tuyo a lo largo de la creación de todos los episodios? Me encanta tu pregunta, María, porque toca algo muy personal y es el tema de aprender. Creo que soy demasiado curioso y creo que todos somos un libro y todos podemos aprender. Claro, hay momentos donde no solo aprender, también hay que hacer. Y ese fue uno de los primeros retos de cuando yo logré conseguir el trabajo que tengo ahora. Me tomó 1 año y 3 meses de entrevistas tras entrevistas y es un tema diferente, pero 1 año y 3 meses en el que, bueno, muchas cosas personales lo logré. Y cuando ya me siento y hago el día a día de un Customer Success Manager, me di cuenta que muchas cosas se me borraron de la mente. ¿Dónde están todas esas 104, 90 conversaciones que tuve? No sé.
Entonces en donde entra otra vez el tema de la confianza y decir, bueno, entonces no es que soy ya alguien preparado de 3 años y no puedo con esto, y no es que no pueda, sino es que muchas veces lo que uno aprende no lo puede llegar a aplicar, porque hay muchas circunstancias, que el líder, que el producto, que el cliente, los recursos que te dan, pero el podcast sí me ha dado a mí ese awareness. ¿Cómo es awareness? Como Qué palabra, pero sí, como claridad también y entender, como entendimiento. conciencia, ¿no? Sí. Pero yo no me considero un experto, yo me considero alguien que da el espacio para la persona que es un experto y en consecuencia yo aprendo detrás. Entonces ha sido una experiencia súper linda. Sí es tanto soft skills, no solo las herramientas, sino que también mucho soft skill. Entonces he aprendido como persona también. Bueno, y justo eso te iba a consultar, Byron. ¿Cómo pensás que este podcast y todo el intercambio que vos tenés con los líderes, con los invitados a tu podcast, influyen en el día a día de tu rol, de tu trabajo de CS? Y vos mencionaste algo que es súper interesante, es cómo empezar a armar ese rompecabezas de la vida, trabajo, opciones. ¿Cómo pensás que todo se construye y cómo aporta también a las skills de CS, de tu trabajo? Mucho, 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 mucho. No, yo creo que nuestro rol es de mucho comunicar, comunicar y comunicar y comunicar. Mm. Y a mí me ha enseñado mucho de poder comunicarme. Soy obsesionado con el tema public speaking y gracias a ti, este es el primer public speaking del año. Espero que vengan muchos más. Y entonces me ha enseñado mucho a qué es active listening cuando en realidad estás actively listening y no pensando en qué decir o qué hacer. Ha logrado entender un poco más mi persona, mi manera de comunicarme, mi confianza como persona. Creo que también estar en otro país que no es el de uno, que es un país completamente en otra parte del mundo, puede golpear la confianza. En muchos casos, como no poder comunicarse si es otro idioma o tal vez relaciones de amistades de las cuales vienen de un pasado muy diferente, con una cultura diferente. Entonces, el podcast, como yo también toco temas de psicología, temas de negociación, de preguntas, personalidades, creo que me ha logrado enseñar cosas que puedo aplicar en el día a día, como analizar un poco las personas y analizarme a mí. Otro tema es como los boundaries, como las paredes que uno quiere poner y los límites que uno quiere poner como profesional, pero también personal. Entonces, es esto una herramienta muy linda. Okay. Y creo que todo nos lleva a Byron a lo que siempre charlamos también offline de la comunidad, ¿no? Y de aprender de los otros, lo que vos mismo estás haciendo, ¿no? Cómo también vos aprendés de esos líderes y cómo hay que buscar, ¿no? Hay posibilidades de seguir creciendo y poder aprender. Hay muchos líderes y como vos bien dijiste, Claro, que es hay súper. más que customer success. Totalmente, totalmente. Y lo que siempre hablamos, ¿no? Que creció tanto el rol que ahora hay diferentes aristas, ¿no? Que se abren para poder ayudar. Y una de las cosas que dijiste es que vos tenés dentro de tu podcast diferentes áreas de que charlas de negociación, temas más soft skills, un montón de tópicos. ¿Cómo elegís esos tópicos y cómo elegís a los líderes o a las personas que van a hablar de esos tópicos? O primero elegís a la persona y después surge el tema a hablar. El de Getting Things Done. No sé si lo leído, pero ese es uno que digo yo, actividad y qué herramientas tenemos para ser proactivos y eficientes. Entonces, eso puede ser algo que definitivamente podemos aplicar en CS. Y casi que el 80% de los temas son retos que yo tengo personalmente en mi día a día. Si yo tengo esos retos, simplemente alguien tiene que tenerlos. Y entonces, así estamos. Es demasiado lindo es demasiado lindo poder tener la opción de hablar contigo, y cuando hablé contigo sobre cómo es lograr tener skill up la parte operativa cuando uno es un enterprise customer, el customer success manager que no tiene lujo de one-on-one. Y creo que eso se está pasando más y más y más en CS. Y de eso se salen temas, ¿no? Y desde ahí yo he hecho algunas preguntas. Entonces, todo viene de mucho escuchar y preguntarse. Esto es algo que
se puede aplicar en CS y algunos han sido experimentos también. Sí, y yo creo que vos cuando tenés esas experiencias, las reuniones con tus clientes, los pedidos de clientes, malestares de clientes, obviamente, porque no todo es color de rosa en No, CIES, no. son cosas que como a vos te pasan en la vida diaria, le pasan a cualquiera, o sea, de un cliente enojado, cómo manejar las expectativas, de cómo crear un plan, de cómo negociar, de cómo hablar. Todos esos temas, yo creo que está buenísimo que los lleves al podcast porque son temas que nos cruzan a todos los Customer Success. No importa en qué tamaño de empresa seas Customer Success, no importa cuál sea el producto, yo creo que son temas que los vivimos o los vamos a vivir, ¿no? También. Todos los días, todos los días. Y también llega el tema de que a veces pensamos mucho en el customer, en el cliente, y nos olvidamos de nosotros mismos. Pasa mucho. Somos como el departamento con el máximo nivel de empatía. Pero empatía para quién? Empatía para nuestros managers, empatía para los clientes, empatía para los otros departamentos, empatía para nosotros. Creo que en sí y eso es algo que yo critico mucho y vamos a ver quién se va a unir a la revolución. Aunque soy alguien que no tiene mucha experiencia, no significa que no tenga una opinión. Y yo siento que hay hay muchas empresas que no entrenan a su personal. Y si nos enfocamos en CS, hay muchas empresas que quieren hacer el plug and play. Te traemos, haz shadowing, escucha otros CSMs, aprende de nuestro marketing en el website y después ¿qué? Claro, nos exigen ABC. Ese ABC no solo viene con estructura, también viene mucho con soft skills que cada persona tenga y su personalidad. Entonces, ¿por qué no desarrollar a alguien? Y yo creo que depende, obviamente, si es enterprise, si es un startup, mid-scale, claro. Pero si nuestro personal está entrenado, nuestro cliente también va a estar entrenado. Sí. Y eso es lo que quiero atacar con el podcast también. Atacar temas que a veces como que no le ponemos atención porque tal vez no atrae revenue, porque voy a enseñarle a mi personal cómo negociar o cómo communicate, no sé. Entonces, creo que también eso es lo que me motiva a seguir adelante. Creo que me desvío un poco la pregunta. No, pero está buenísimo porque para mí es la idea también, ¿no? de esta charla. Una cosa que mencionaste que para mí es súper importante es también es tan frenético, ¿no? El cambio y mismo la posición como Customer Success evolucionó un montón. Entonces, capaz no hay tiempo para frenar y entender qué está sucediendo. Para mí, comunidades, podcast, todas estas herramientas que hay afuera ayudan a eso, a suplir capaz la falta de entrenamiento que capaz uno puede llegar a tener internamente en las empresas. Compartir opiniones, ¿no? También es lo que decíamos antes. Todas las cosas que todos los temas que vos pones en tu podcast son cosas vividas por alguien, por equipos, por líderes, si es por, no importa la posición que tengas dentro de la empresa. Si vos estás en el equipo de CS, seguramente pases por esas experiencias. Todos los días. Y una de las cosas que mencionaste también, Byron, y te quería preguntar es, ¿cómo pensás que la creación del podcast impactó en la comunidad de CIES? ¿Cómo de todos? Mm, sí. En mi mente y en mi mundo el podcast sea el mejor podcast en sí pero en realidad hay mucho contenido y muchas personas, hay muchos libros, muchos podcasts que se enfocan en diferentes maneras y cada quien tiene su estilo y cada quien escucha lo que más le llama la atención. Entonces, no sé qué tanto impacto tenga o no sé, no he podido tener la experiencia de medirme con otras personas. En realidad sí sé que yo he mejorado desde hace 3 años y el podcast ha mejorado en muchos aspectos, pero tener personas como tú que se toman el tiempo de escucharlo y otras personas que llegan a mí y me dicen, hey, gracias, creo que para mí eso es suficiente. Y gracias, Byron, por tomarte el tiempo también de armarlos. Te quería consultar si volviste a escuchar los primeros podcasts.
Sí. ¿Cómo te sentís? Viste que a mí por lo menos me cuesta escuchar al principio, pero veo la evolución también y veo como que capaz el estilo, ¿no? Que uno le quiere dar y dónde se quiere enfocar. Pero ¿volviste a escuchar esos de allá hace 3 años? Eso, o sea, primero el tema de no escucharse va a mejorar. Va a llegar un punto donde ya te vas a escuchar y va a ser lo normal, lo más normal del mundo. Y no he vuelto a escuchar esos primeros episodios. A veces logré escuchar algunos un poco para ver cómo, porque cuando los escuché que había un problema de audio, pero nunca he escuchado tanto los primeros. No sé, yo no tiendo a escuchar los episodios que grabo. Yo nada más los grabo, escucho para editar y les doy release. Entonces no, pero hubo un tiempo donde le dije a mi esposa, Elena, digo yo, no sé, me da ganas de eliminar esos primeros episodios. No. Siento que esos primeros 10 episodios es como yo, un Byron súper nervioso, audio malo, pero ella me dijo, no, porque así puedes ver el progreso. Y Claro. entonces ahí están, no los he vuelto a escuchar, pero creo que fue lo correcto en el momento y hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. Entonces recuerdo empezar y no tener una personalidad como host y no tener una personalidad para el podcast, que ahora sí tengo. Entonces creo que, y lo has visto también, María, que ser host también es otro set de skills, es otro set de manera de pensar, es otro set de cosas que uno aprende en el día a día. Pero no los he vuelto a escuchar. Ahí van a quedar, ahí van a quedar para la historia. Cierto, sí. Recomendaciones. Hay Hay tantas cosas. Sí. Entonces juega mucho con la parte también de cómo negociar durante una conversación y creo que eso es súper importante para soft skills. The Invisible Game. Y Byron, para ir cerrando un poco el capítulo de hoy, primero gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Felicitaciones también porque lograste todas estas frustraciones y capas trabas y todo, lo lograste convertir en algo que es un outcome que está buenísimo, que es tu podcast, que ayuda, pero haciendo. Y sin importar lo que la gente piense, estén cómodos con ustedes mismos, porque si yo hubiera empezado el podcast pensando en otras personas, probablemente el podcast ya no existiría. Porque si yo no estoy motivado con lo que hago, si a mí no me gusta, si no la estoy pasando bien, no existiría el podcast. Entonces, piensen en ustedes mismos y después piensen en los demás. ¿Suena egoísta? Lo es, pero si no piensan en ustedes mismos, nadie lo va a hacer. Entonces piensen en ustedes. Eso me acuerdo de una historia que estuve trabajando en un canopy solo rápidamente en Costa Rica, un canopy, y me dijeron, tú tienes que estar bien asegurado en el zipline, en el canopy, para poder ayudar a los demás. Entonces eso es, just do it, como dice Nike, hazlo ya y piensa primero en ti y pásala bien para ya después abrirte más a otras cosas. También, María, aquí estamos. Sí, que no me escucho todavía, pero por lo menos arrancamos. Me encantó tenerte en el episodio, Byron, siempre muy agradecida porque vos me estuviste en tu podcast, así que te devuelvo el favor de tenerte, un placer y gracias por tu tiempo. Y para los que están escuchando nuevamente, sigan a Byron en LinkedIn, a CS Talks en Spotify. ¿Hay algún otro? Yo siempre menciono Spotify porque es donde yo lo escucho, pero ¿en qué otra plataforma podemos escuchar el podcast? Bueno, estamos en YouTube también. Tenemos una página web, cstalkspodcast.com, y ahí tengo personas que considero personas muy cercanas en las que están dando mentorships, y la idea es que sea el precio más accesible porque no todos los CSMs tenemos como un development budget. Entonces, eso es algo que yo recomiendo a estas personas, a un amigo, se lo recomiendo a todos. Hay un botón rojo en la página. Entonces, cstalkspodcast.com, YouTube, también estamos en Instagram y estamos en TikTok. Buenísimo, en todas. En todos lados. Mil gracias, Byron, por tu tiempo. Un gusto. Gracias a ti, María. Bueno, gracias a todos por escucharnos y no se pierdan el próximo capítulo de Latinos en Suceso en Español. Gracias.